evidentemente retomamos nuestro tema en Lucas, el Evangelio del Salvador, y hoy vamos a hablar de entren por la puerta estrecha. Ese es el nombre de mi sermón el día de hoy. Entren por la puerta estrecha. Si notan mi voz algo rara, estoy con gripa. Estoy hablando como Carlito, le dijo un amigo. Pero no se fijen en eso. Alguien anónimo con respecto a este tema de entren por la puerta estrecha dijo lo siguiente, y quiero introducir con eso. Esta frase hace parte de un llamado que sigue vigente para la iglesia contemporánea. Son muchas las puertas que la iglesia está abriendo hoy, todas ellas sin una exigencia objetiva, consistente, radical y coherente con el Evangelio. Todas ellas han suavizado y diluido el Evangelio. Es urgente volver a la puerta estrecha y al camino angosto. Es urgente volver a Cristo. Y el sermón del día de hoy, evidentemente es un sermón fuerte, confrontador, como todo lo de Jesús. Predica, Orlando. Como no sé qué pasaría si tú o yo, cualquiera de nosotros, tuviera por lo menos 5 minutos cara a cara con Jesús. ¿Cuál sería, después de esos 5 minutos, que sería muy poco tiempo, tu forma de pensar? Mi responsabilidad como predicador es exponer el texto, no mis ideas, no lo que yo creo que el texto dice, sino exponer el texto con fidelidad. Y este trabajo no siempre es fácil, porque en últimas, finalmente, mi labor es agradar a Dios aquí. Amén. Y cuando estás predicando, cuando estás haciendo algo como lo que yo hago, enseñar y exponer la palabra de Dios, siempre existe la tentación, por nuestra naturaleza, de agradar a los demás. Entonces es una gran responsabilidad la que yo tengo acá. Y mi responsabilidad esta mañana y siempre, tanto el domingo como el viernes, cuando estamos escuchando la enseñanza en la reunión de familia, es exponer el texto de tal forma que salgamos de aquí con la convicción plena de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a Lucas 13:22, que es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Lucas 13:22. Vamos a ir hasta el versículo 30. Y leo. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Versículo 24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto,
hay últimos que serán los primeros y primeros que serán últimos. El solo pasaje ya te dice mucho. Si todo lo que hiciéramos hoy fuera leer este pasaje e irnos, la hicimos. Pero evidentemente estamos llamados a predicarlo. Y es muy difícil predicar un sermón de Jesús. Así es. Porque tienes que decir lo que Él dijo, no lo que tú crees que Él dijo. Y en este texto, Jesús, en respuesta a la pregunta de si son pocos los que se salvan, describe tres realidades conectadas inexorablemente a la salvación. La primera de esas realidades es que muchos no van a salvarse. Esa es la primera realidad. Muchos no van a salvarse. Mira lo que dice el versículo 22 de nuevo. Continuando con su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Muchos no van a salvarse. Jesús, de acuerdo a la narración, continúa su viaje a Jerusalén, que lo inició en Lucas 9:54. Espero recuerden. Lo más probable es que está en la región de Perea, y en su camino hacia la ciudad santa enseñaba y predicaba por los pueblos y aldeas por donde pasaba. Nuestro Salvador jamás perdía una oportunidad de enseñar y de predicar acerca del reino de Dios. Para eso había venido. Entonces no perdía una oportunidad para hacerlo, aún sabiendo que se dirigía a su martirio. Aprovechaba cada oportunidad para predicar y enseñar el evangelio del reino de Dios, porque para eso había venido, para eso había salido. Ese era su ministerio. Es importante recordar que el mensaje de Jesús, el mensaje del evangelio era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Ese era el mensaje, eso era lo que Jesús predicaba en cada pueblo y aldea, entre muchas otras de sus enseñanzas. Uno de los que iban con él, no sabemos si era uno de sus discípulos, lo que sí sabemos era que era un judío, pero no sabemos si era uno de sus discípulos. En esos viajes de trayectos tan largos, las personas acostumbraban a viajar en caravanas con el fin de hacer más seguro el viaje. Eran viajes demasiado peligrosos. Entonces ellos acostumbraban a hacer estos viajes en caravanas. Generalmente descansaban al mediodía o entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que era donde el sol estaba más fuerte, y avanzaban en las noches y en las madrugadas. Eso hacía que los viajes fueran peligrosos. Muchos de los que acompañaban a Jesús o de los que iban en esas caravanas iban armados con espadas por seguridad. Alguno de los que iban con él, no sabemos si era un discípulo, lo que sí sabemos era un judío. Le hace una pregunta, le formula una pregunta que es un tanto compleja, y cuando tú lees el texto uno pregunta, bueno, ¿por qué razón le hace esta pregunta? A simple vista es un poco difícil saber la razón de la pregunta. Sin embargo, es posible que se deba a dos causas en particular. La primera, quizá el que hacía esta pregunta hubiera observado que a pesar de las grandes multitudes que llegaban para oír a la predicación de Jesús, recibir sanidad, solo eran unos pocos sus seguidores fieles. Mucha gente buscaba a Jesús. Mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente estaba detrás de él, algunos buscando algún tipo de beneficio. Generalmente era eso.
muy pocos realmente lo siguieron de corazón. A la vista está que cuando Él resucitó solamente habían 120. 120. Después de que le predicó a miles, alimentó 5,000, luego a otros 4,000. ¿Dónde estaban? No estaban, solamente 120 cuando Él resucitó. Segundo, la segunda causa se debe al hecho de que para esa época entre los judíos se opinaba que todos los judíos serían salvos. Opinión que los rabíes respaldaban. Sin embargo, la salvación a la que se refería Jesús no era nacionalista, sino espiritual. Pasajes como Lucas 4, 25 al 27, Lucas 6, 20, 38, 46 y 49, Lucas 7, 9, Lucas 8, 14 y 15, Lucas 11, 29 y 52 y Lucas 13, del 1 al 9, hacen evidente ese hecho. La salvación que predicaba Jesús tenía que ver no con un reino físico, sino con el reino espiritual, con el reino de Dios, con el gobierno de Dios en el corazón de cada uno de los seres humanos a los que les predicaba. Hendrickson señala al respecto: no es sorprendente que alguien preguntara a Jesús si los salvados iban a ser pocos en número. ¿No es verdad que donde quiera que fuera Jesús proclamaba que solamente aquellos cuyos corazones eran comparables a la buena tierra, solamente aquellos que estaban dispuestos a negarse a sí mismos, solamente aquellos que no solo oían sus enseñanzas, sino las ponían por obra, serían salvos? Eso dejaba fuera a muchos. Por lo tanto, no era legítima la inferencia que solamente unos pocos entrarían por la puerta al palacio de la salvación. Eso era, en pocas palabras, lo que Jesús estaba diciendo. No muchos se van a salvar. Ahora bien, es fundamental señalar antes de continuar, para dejarlo claro, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es salvación. El Evangelio es salvación. El Evangelio significa las buenas nuevas de salvación. Que la voluntad de Dios, como lo expresa 1 de Timoteo 2, 3, 4, es: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es verdad. Y es importante que entendamos esto y que tomemos muy en serio la voluntad de Dios expresada en el pasaje que acabo de leer. También es importante hacer claridad en el hecho que la salvación consiste en ser rescatados del pecado, como lo expresa 1 de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Evangelio de nuestro Señor es salvación. Y nos salva principalmente de dos cosas. Una, del pecado. Nos rescata del pecado, como lo expresa Pedro. Y dos, de la ira de Dios, como lo señala Pablo en Romanos 5, 8 y 9. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de Él. ¿En qué consiste la salvación? No en que tengas una mejor vida aquí, aunque la vas a tener, pero consiste esencialmente en ser rescatados del pecado y ser salvados de la ira de Dios. En eso consiste la salvación. Por eso Dios quiere que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Dios sí quiere eso. Dios quiere ver una humanidad salvada, pero lo cierto es que no todos se van a salvar. Esa es la verdad. Teniendo en cuenta esto,
Regresemos a la respuesta de Jesús al inquisidor que le formuló la pregunta. Jesús no contesta directamente la pregunta. Más bien, hace una exhortación categórica que contiene una advertencia bastante radical. Él dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Es una exhortación ineludible. Es imposible tratar de suavizar las palabras de Jesús en esta frase. Lo que dice Jesús aquí es lo que realmente quiere decir. Eso es lo que Él quiere decir. Muchos tratarán de entrar y no podrán. Son palabras que nos recuerdan una enseñanza similar en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es cierto. Y mucho más ahora, con el ideal humanista que la iglesia contemporánea ha abrazado, en donde lo que se busca es complacer al ser humano, en donde el ideal básico, fundamental, es hacer que el ser humano, que el hombre se sienta bien, se sienta complacido, se sienta satisfecho, se sienta realizado, se sienta exitoso. Pero lo que enseña la Biblia es completamente distinto. El ideal del cristianismo es Cristo. Amén. El ideal de un cristiano tiene que ser honrar y glorificar a Dios. El ideal de un cristiano tiene que ser un discípulo de Jesús, porque eso honra al Padre. El cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Cristo. El cristianismo no se trata de cómo nos sentimos, se trata de cómo Dios se siente con su creación, con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros realmente. Como en otra clase enseñé, en la salvación lo único que nosotros pusimos fue el pecado. Y es cierto, ese fue nuestro aporte. Todo lo demás lo ha hecho Dios. Pero Dios sí quiere esa salvación para nosotros. Tenemos que tener claro eso. Dios sí lo quiere. Esa es su voluntad. De hecho, en 2 de Pedro dice que la paciencia de nuestro Dios significa salvación. La única razón por la que Dios no ha acabado con este mundo malvado y perverso es porque Él quiere que todos se salven. Es la única razón. Romanos 2:4 dice: desaprovechan la inagotable bondad de Dios cuando no reconoces que es precisamente su bondad la que quiere llevarte al arrepentimiento. Porque Él quiere nuestra salvación. ¿De qué? Rescatarnos del pecado y salvarnos de su ira. La realidad es que, de acuerdo a esto, son pocos los que se salvan. Precisamente porque no van a querer aceptar las demandas del Evangelio. Obtener la salvación es, en esencia, entrar por la puerta estrecha, y entrar por esa puerta estrecha demanda esfuerzo. Y no es que la salvación sea por buenas obras que nosotros hagamos. No, la salvación es un don gratuito de Dios. Sin embargo, Jesús pagó el precio de esa salvación. No era tan gratuita entonces. Alguien pagó. No fuimos nosotros. Recibimos ese don de manera gratuita, porque es una deuda que es impagable. Pero alguien pagó. Y a todos los demás nos corresponde responder a las demandas del Evangelio si queremos acceder a la salvación. Y aunque la salvación es gratuita, no es barata. No es barata. La principal demanda del Evangelio es creer en Jesús. En Juan 6:29 lo expresa así:
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero creer en Jesús no de forma intelectual. El llamado es a ser discípulos de Jesús más que admiradores de Jesús. Y las demandas que implican ser un discípulo de Jesús son realmente altas. Son literalmente entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Juan 8:31, vamos allá. Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. De modo que no se reduce a una creencia meramente intelectual. De nada te sirve saber que Jesús existió. De nada te sirve escuchar las enseñanzas de Jesús. De nada te sirve admirar a Jesús. No, yo sí creo en Jesús. Eso no sirve de absolutamente nada si no eres fiel. Y la palabra en griego para creer, más que una creencia intelectual, es fidelidad. Pistos. Cuando se tradujo la Biblia al latín, esta palabra se tradujo como fide, que es creencia intelectual o simple creencia. Pero la palabra en griego es pistos, que es fidelidad. Por eso Jesús dice acá: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo interesante es que al grupo al que se dirigía Jesús no fueron fieles. Más adelante, en el versículo 39, ellos discutiendo con Jesús, ahí en Juan 8:39, dice: nuestro padre es Abraham. Replicaron: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, refiriéndose al mismo grupo, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos, y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio él ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de mentira y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. No me creen. Al mismo grupo, simplemente no fueron fieles. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Eso es entrar por la puerta estrecha. Y Jesús lo ha venido diciendo desde el inicio del Evangelio. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo,
Lleve su cruz cada día y me siga. Eso es una puerta estrecha. Morir a sí mismo. Morir a lo que somos. Morir a nuestras ambiciones, morir a nuestro enojo, morir a nuestro pecado, morir a nuestra maldad. Eso es muy difícil. Y menos en un mundo en que nos invita continuamente a lo malo. Estamos tan acostumbrados a lo malo que ya es difícil diferenciarlo. Difícil. No sabemos. Todo es gris. No hay nada blanco ni negro. Todo es gris. Es difícil morir a nosotros mismos. Pero la demanda de Jesús es precisamente ese. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Perder la vida. Siempre tuve problemas con ese pasaje. ¿Qué significa eso? ¿Me tengo que suicidar? Bueno, en últimas tengo que morir a mi absurda vida y que sea Cristo quien viva en mí. Esa es la demanda de León. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En la versión Reina Valera dice: el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún a su propia vida. Yo tuve problemas con eso. ¿Cómo así? Jesús dice: amémonos los unos a los otros, y luego dice: el que no aborrece. No entendía, hasta que Dios me permitió entender, ok, si el amor por tu familia está en un punto, el amor por mí tiene que estar más arriba de eso. Debes amar tanto a Jesús que el amor por tu familia y los demás parezca obvio. Eso es entrar por la puerta angosta. Es muy difícil. Aún dice: si no sacrifica el amor a sí mismo. El ideal de hoy, en el que nos encontramos en la sociedad contemporánea, es: mira, para que tú ames a los demás te tienes que amar a ti mismo. Y ese es el gran problema. Por eso es que somos como somos. Por eso es que pensamos solamente en nosotros. El problema no es que no nos amemos, es que nos amamos demasiado. Tanto que ya no hay amor para el otro. Tanto que no importa el que está al lado. Hoy si una persona se cae, nadie la ayuda, se ponen a filmar con el celular. ¿Sabes por qué? Porque estamos en un momento en la historia en que el ideal como sociedad es humanista, fuertemente humanista, individualista. Créanme, es muy difícil en una sociedad como la nuestra pensar en el otro, compartir lo que tienes. Es tan difícil. Y estamos yéndonos por ese camino. El cristianismo está en la misma situación. El cristianismo dejó de ser de relaciones para convertirse en ambiciones. Quiero lo mío, quiero mi milagro, quiero no sé qué, quiero lo otro, quiero...
Cuando la Biblia dice, Jesús mismo dice, la ley se resume en dos cosas: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es entrar por la puerta estrecha. Porque hay personas a las que yo no quiero amar, que me cuestan, que son difíciles, que sacan lo mejor, pero también lo peor de mí. ¿Cómo podemos decir que estamos entrando por la puerta estrecha si no amo a mi hermano? ¿Cómo? ¿Cómo puedo decir que soy un cristiano si guardo sentimientos negativos contra mi hermano? Ahora, aquí no estoy diciendo que tenemos que ser los mejores amigos todos. No, eso es imposible. Estoy diciendo que tenemos que obedecer a Cristo en eso. Pero eso es entrar por la puerta estrecha. Dejar de amarnos tanto a nosotros mismos. Dejar de protegernos tanto a nosotros mismos. Pensar en el otro. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el otro? Los 5 minutos que nos tomamos aquí para saludarnos es precisamente con el fin de poner en práctica eso. Que no somos solos. Que no somos islas. Así es. Que no estamos caminando en una burbuja y que no nos corresponde ayudar al que está al lado, no. Que somos una comunidad que se necesita. Pero eso es entrar por la puerta estrecha. La verdad es que muchos no pudieron con estas demandas de Jesús y muy pronto lo abandonaron. Mira lo que dice Juan 6:60-68. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: ¡dura es esta palabra! Si se sientes así, tranquilo. Siempre se han sentido así. ¡Dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Juan 6:60-68. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora Jesús no les estaba haciendo una súplica. ¿Se quieren ir? Ahí está la puerta. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Era o no era una puerta estrecha? La puerta estrecha es esta. Y es muy estrecha. Tan estrecha que tienes que dejar todo lo que tú eres para seguirlo. Amén. ¿Por qué no cabe por esa puerta? Porque es imposible entrar con todo el equipaje que traemos del mundo por esa puerta. No es posible. No es posible tener un pie en el mundo y tener un pie en la iglesia. No es posible. Así es. La puerta estrecha no lo permite. Muchos sencillamente no pudieron con eso. Muchos no van a poder con eso. Pero ¿sabes qué ha hecho el cristianismo contemporáneo? Suavicemos esto. No. ¿Cuándo Jesús suavizó esto? Nunca. ¿Duras esta palabra? ¡Ah, les ofende! Miren lo que les tengo aquí. Nunca lo suavizó. No entiendo por qué los predicadores modernos están suavizando el evangelio. No entiendo por qué. Jesús nunca lo suavizó. Jesús nunca lo diluyó. La verdad, el cristianismo
es una puerta estrecha. Hay cosas que definitivamente no van a entrar por ahí, porque la naturaleza del cristianismo es esa. No es posible que no somos pensadores abiertos. Bendito Dios que no lo somos. Si supieras cuán estrechos de pensamiento somos. Porque estrecho es el camino que lleva a la vida. Y debe ser así. La otra demanda fundamental del Evangelio es el arrepentimiento, que estaba en el contenido doctrinal de la predicación de Jesús y de sus apóstoles. Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lucas 13:1 también. En Lucas 13, vamos a Lucas 13. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte en los galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Hechos 2:38 al 40. Cuando Pedro le predica ese sermón a los judíos y ellos preguntan: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es fundamentalmente entrar por la puerta estrecha, porque el arrepentimiento no es solamente un cambio en nuestra manera de pensar, aunque la palabra en griego expresa eso, metanoia, un cambio en mi manera de pensar, pero no solamente implica eso, implica el abandono, la renuncia, el despojo de todo aquello que nos impide entrar por la puerta estrecha. Todo en ti y en mí que no nos permite entrar por la puerta estrecha. Arrepentimiento es algo profundamente radical. Es una demanda fundamental del Evangelio. Esta es quizá una de las demandas más difíciles del Evangelio y la razón de por qué muchos no van a entrar. El arrepentimiento no es un simple pesar por las cosas que se hicieron, por el pecado que se cometió. Es una renuncia radical a todo lo que no nos permite abrazar el Evangelio de forma radical. Sin arrepentimiento no es imposible acceder a la salvación. Y es el énfasis que hace Jesús en los versículos 3 al 5 de Lucas 13. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones tan radicales y de estos ejemplos tan tristes de personas que abandonaron a Jesús, tenemos la oportunidad de responder al Evangelio del modo que Dios quiere. Tenemos esa oportunidad. Es fundamental tomar en serio estas palabras del Salvador y hacer de Él nuestro Señor y Salvador. De eso se trata el cristianismo, y es ese tipo de vida y de fe a la que el Evangelio llama. ¿Cómo vas a responder a estas palabras que escuchas el día de hoy? ¿Cuál es tu respuesta al Evangelio? El plan de salvación es descrito en la Biblia. Oír el Evangelio, Romanos 10:17, porque sin fe es imposible, la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? El mensaje del Evangelio. Creer en el Evangelio, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 16:15, el que crea y sea bautizado será salvo. Arrepentirse. Lucas 13:2-3 y Hechos 2:38. Confesar a Cristo como Señor y Salvador, Romanos 10:9. Bautizarse, Hechos 2:38 y Primera de Pedro 3:21. Es la manera, la forma como debemos responder al Evangelio de acuerdo a las Escrituras. Amén. Ese es el plan de salvación. El plan de salvación es cómo respondemos al Evangelio. El orden de la salvación es como Dios nos salva. Somos regenerados,
santificados y justificados por Él. Pero tenemos que responder al Evangelio. Tienes esa oportunidad hoy. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Ya escuchaste una verdad, y una verdad bastante radical. ¿Qué vas a hacer con esto? Tienes que hacer algo, o rechazarlo o creerlo. Una de esas dos. La segunda realidad que Jesús describe es que la puerta va a ser cerrada. Versículo 25. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero Él les contestará: no sé quiénes son ustedes. Llega un momento en la historia del plan de redención en el que la puerta del palacio de la salvación será cerrada, y quienes se rehusaron a entrar, rechazando las demandas del Evangelio, quedarán fuera. No habrá más oportunidades, porque todas las oportunidades fueron dadas. De hecho, nadie tendrá excusa de que jamás escuchó el Evangelio y sus demandas, porque según Jesús, este Evangelio se predicará a todas las naciones y luego vendrá el fin. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La garantía es que el Evangelio será predicado a todas las naciones, de modo que nadie podrá apelar a la ignorancia como forma de excusa. Todos habremos escuchado el Evangelio y todos estaremos frente al tribunal de Cristo. Todos. Nadie podrá decir: jamás escuché, jamás me dijeron, porque la garantía de la Escritura es que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Luego vendrá el fin. Y no ha sido predicado a todas las naciones. Recordemos que la voluntad de Dios es que todos se salven. Sin embargo, no todos van a responder al mensaje del Evangelio. Leo Boller advierte al respecto. Eso quiere decir que el llamado del Evangelio tiene su límite de tiempo. Las puertas de la misericordia de Dios se abren por un tiempo, pero no en forma indefinida. Los hombres que deseen entrar por ellas deben hacerlo entre tanto que éstas están abiertas, porque el Señor y Padre de la familia espiritual se levantará de un momento a otro con toda su dignidad y autoridad y cerrará la puerta reprochándoles: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y de las afirmaciones más duras del Evangelio son estas que Jesús señala en el contexto del pasaje que estamos estudiando. Tan pronto se cierran las puertas, algunos van a tocar la puerta y a rogarle a Dios: Señor, ábrenos. Y Él les contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero nuevamente les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. ¡Qué terribles palabras! Estas personas escucharon a Jesús, comieron y bebieron con Él. ¿Te imaginas? Se sentaron a la misma mesa. El asunto es que aunque alegaban conocer a Jesús, Él no los conocía. Entrar por la puerta estrecha es ser conocidos por Jesús, es ser conocidos por Dios. Solo alguien que ha respondido al Evangelio conforme las Escrituras enseñan es conocido por Dios. Solo alguien que ha escuchado el Evangelio con atención y seriedad, que ha creído en el Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados radicalmente, que ha confesado y hecho a Cristo Señor y Salvador de su vida, que se ha bautizado para el perdón de sus pecados, ese hombre, esa mujer es conocido por Dios. No se trata de qué religión o denominación perteneces, no se trata de cuánta teología sabes o de los dones que ejerciste en la iglesia. Si no somos conocidos por Dios, si la sangre de su Hijo no ha limpiado nuestras vidas, si el Espíritu Santo no habita en nosotros como garantía de nuestra salvación, no importa cuán religiosos seamos, no seremos conocidos por Dios, seremos dejados afuera. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Pero que quede claro, Dios sí quiere nuestra salvación.
Pero hay una demanda. El Evangelio, aunque es gratuito, no es barato. Apocalipsis 22:12. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Dichosos los que lavan sus ropas. ¿Sabes a qué debemos aspirar? A ser conocidos por Él. Que cuando lleguemos ese día se nos pueda decir: bien hecho, mi buen y fiel servidor, entra y alégrate conmigo. Que esas sean las palabras que escuchemos. Pero necesitamos responder con seriedad al Evangelio, con profunda seriedad, porque el Evangelio es serio. Tomó la vida de un hombre, la vida de su hijo. Es serio. ¿Tú crees que Dios no se toma en serio esto? Se lo toma en serio. No podemos diluir este mensaje. Es imposible diluirlo. No podemos aplicarle conservantes con el fin de que sepa mejor. El Evangelio es este y así debe ser predicado. Y la tercera realidad es que el castigo eterno es real. Lucas 13, nuevamente. Lucas 13, 28. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras ustedes los echan fuera. La imagen del versículo 28 alude a angustia y desesperación. Hasta ese momento es correcto deducir que Jesús se dirige a los judíos, porque para ellos Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, como Elías, Jeremías, Isaías, son personajes claves en su historia como pueblo de Dios. Leo Boles afirma al respecto: el llanto y el crujir de dientes expresa un dolor indescriptible y una angustia cual jamás la ha habido. Los dolores y padecimientos de esta vida no son nada comparados con el sufrimiento y angustia del alma que se pierda. Llorarán porque se habrán perdido el favor de Dios y crujirán los dientes en angustia porque otros entrarán y ellos serán rechazados. Los que por morosidad y ordenacería dejen pasar el tiempo de entrar a la fiesta del Evangelio llorarán y se lamentarán cuando vean de lejos el gran banquete en el cual estarán gozándose Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, entre otros, mientras que ellos serán expulsados de la presencia de Dios. En palabras de Jesús, vendrán personas de todos los rincones de la tierra para sentarse junto a todos estos patriarcas del pueblo judío en el banquete del reino de Dios. Eso evidentemente nos incluye a nosotros como gentiles. Pero los gentiles estaremos allí solo porque tuvimos fe. Y esto en ningún modo puede hacernos sentir superiores. Más bien, tendremos que glorificar a Dios por su gracia inconmensurable. La última frase evidentemente describe a los que aparentemente guardaban las mayores posibilidades de ser los primeros, pero ellos no entraron por la puerta estrecha, rechazaron las demandas del Evangelio y ahora son los últimos. Tres realidades, hermanos y amigos. Muchos no van a entrar. Muchos no van a entrar. Muchos van a quedar fuera. La puerta va a ser cerrada. Esa es otra realidad. La misericordia de Dios tiene un límite. No porque sea poca, sino porque Él estableció un límite. Y tercero, el castigo es real. ¿Pero saben qué es lo especial de todo esto? Que tenemos la oportunidad de responder al Evangelio. Amén. Se nos está diciendo. Y Jesús se lamentó más adelante cuando vio a Jerusalén. Y
Y lloraba y decía, quise reunirte como la gallina reúne sus pollitos, pero no quisiste. Lloraba. Jesús lloraba. Dios no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta y cambie. Eso es lo que Él quiere. ¿Dura es esta palabra? Sí, es dura. Dura. ¿El Evangelio es así? Sí, es así. Aunque no lo creas, esto es esperanza. Es esperanza. Tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Qué vas a hacer con el Evangelio? Nos visitas por primera vez. ¿Qué vas a hacer? Porque estas son tres realidades. Va a pasar. No es un cuento. No me lo inventé. Esto va a suceder. ¿Qué vas a hacer con el mensaje que acabas de escuchar? La gracia de Dios es algo que desborda nuestro entendimiento. Sin lugar a dudas, el poder observar estas tres realidades debe llenarnos de esperanza, de saber que las puertas de la salvación están abiertas todavía y que tenemos todas las posibilidades de acceder a la vida eterna por medio del Evangelio. Sin embargo, es menester recordar que solo es posible si nos esforzamos por entrar por la puerta estrecha. Muchas gracias, Dios.